El comandante de estación Kreve se enorgullecía de dirigir el puesto de investigación más estricto y que más cumplía con las regulaciones del Sector 7. Cada cubierta estaba impecable. Todos los protocolos se seguían al pie de la letra. Todos los miembros de la tripulación sabían que los contaminantes biológicos no estaban permitidos bajo ninguna circunstancia en la estación de investigación orbital Pinnacle. Algo se rompió, lo que convirtió al gato atigrado naranja que ahora estaba despatarrado en su silla de capitán en un problema particular. La sesión informativa semanal de mando había transcurrido sin contratiempos hasta que Kreve entró en la sala de conferencias y encontró su asiento ocupado. No por un miembro de la tripulación, ni por equipo, sino por una criatura que parecía haber cruzado a un tribel con problemas de actitud y le había dado cuchillos en lugar de patas. El gato abrió un ojo, evaluó a Kreve con el desdén que suele reservarse para piratas espaciales y llamadas de telemercadeo, y luego volvió a dormirse. Los tallos de las antenas de CRE temblaron. Sus mandíbulas chasquearon rápidamente en el equivalente insectoide a una respuesta al estrés. Alrededor de la mesa, el personal superior de repente se interesó mucho en sus tabletas de datos. ¿Qué? Kreve dijo lentamente, su traductor, convirtiendo sus chasquidos y chirridos en un estándar perfectamente medido. ¿Es ese tripulante humano? Jake Sullivan levantó la vista con la expresión inocente de quien sabía perfectamente que era eso y esperaba que nadie preguntara. ¿Qué es qué, comandante? El contaminante biológico en mi silla. Jake siguió la garra de CRE y fingió notar al gato por primera vez. Oh, ese es el señor Bigotes. No me importa si es el emperador de la galaxia de Andrómeda. Es un organismo biológico no olfativo en mi estación que viola el Protocolo 7, Regulación 12, subsección 4 del Manual de Operaciones de la Estación Galáctica. CRE se sabía ese manual de memoria. Era su lectura antes de dormir. Quíteselo de inmediato. No puedo hacer eso, señor. Las mandíbulas de Pre dejaron de chasquear. En sus 15 años al mando de esta estación, nadie le había dicho que no a una orden directa. Disculpe. El señor Bigotes es un animal de apoyo emocional esencial para el bienestar psicológico humano en entornos del espacio profundo. Jake repitió esto como si hubiera estado practicando. Probablemente lo había estado haciendo. Sin un apoyo adecuado para la regulación emocional, los humanos pueden experimentar un deterioro significativo de la salud mental, lo que conlleva un rendimiento laboral comprometido y posibles riesgos de seguridad. Es una plaga peluda. Es un compañero terapéutico registrado. Duerme en mi silla. Está reduciendo los niveles de estrés ambiental en entornos de comando de alta presión. Jake se estaba comprometiendo de verdad con esta parte. Deberías estarle agradecida. El gato, como si estuviera en Q, se estiró con deleite, extendió las 4 patas en una exhibición que mostraba exactamente cuántas garras poseía, bostezó y luego se acomodó en una posición aún más cómoda. En la silla de CRE, que estaba calentada a exactamente 27.3 grados centígrados, porque era lo óptimo para su especie, el gato aparentemente estuvo de acuerdo con la temperatura. El oficial científico jefe Torvik, un reptil formano cuya especie había evolucionado más allá del concepto de humor en algún momento de la Edad de Bronce, se inclinó hacia adelante. El comandante Kreve tiene razón. El estatuto de la estación prohíbe explícitamente las entidades biológicas no autorizadas. Esta criatura representa un vector potencial de parásitos, bacterias, virus y prons. Debería ser eliminada, y el humano debería enfrentar medidas disciplinarias por esta infracción. ¿Ves? Kreve señaló a Torvik. Gracias. Por fin, alguien con sentido común. El oficial médico Plinkekis, cuyo cuerpo parecido a una gota temblaba cuando estaba ansioso, emitió un sonido como el de alguien que aprieta una esponja húmeda. Bueno, de hecho, he estado monitoreando los biomarcadores de estrés en toda la estación, y ha habido una disminución notable en los niveles equivalentes de cortisol en las últimas 2 semanas, lo que coincide con el momento en que el humano trajo al señor Bigotes a bordo. Y aunque no digo que se deban violar las regulaciones,
si digo que la tripulación parece notablemente más feliz últimamente? Preve giró todo el tórax hacia las tablas. ¿Sugieres que ignoremos los protocolos de la estación porque esta amenaza cubierta de pelo hace que la gente se sienta bien? Digo, cuando lo dices así, suena irrazonable, pero sí, en esencia, eso es lo que indican los datos médicos. Jake sonrió. La ciencia no miente, comandante. La ciencia dice que su mascota es contrabando, señor Sullivan. La ciencia dice que mi oficial de apoyo emocional está mejorando las operaciones de la estación. Creve emitió un sonido que el traductor no pudo procesar del todo, pero que sin duda transmitía una frustración extrema. Extendió la mano hacia el señor Whiskes, con la intención de simplemente recoger al animal y reubicarlo. Seguramente, incluso los humanos entendían la relación causa-efecto básica. Mano alcanza al gato. Ann recoge al gato. Mano coloca al gato en otro lugar. Simple. Lo que realmente ocurrió fue que la garra de CRE se acercó a 15 centímetros del señor Whiskes. Los ojos del gato se abrieron de golpe con una mirada de pura furia. Y de repente, Creve se tambaleaba hacia atrás con 3 arañazos recientes en su exoesqueleto y su dignidad en algún lugar del suelo, cerca de su tableta de datos caída. El señor Whiskes volvió a dormirse. Todo el personal de mando se esforzó por no reaccionar. La mayoría fracasó. Jake, para su crédito, logró mantener la cara seria. Es muy protector de su territorio. Es una cuestión de instinto de supervivencia. Completamente natural. ¿Natural? Creve miró su garra arañada. Esa criatura acaba de atacar a un comandante de estación. Defendió su espacio personal. De una amenaza inesperada. No debería asustar a los gatos dormidos, señor. Es el protocolo básico de seguridad. Creía que le gustaban los protocolos. Las antenas de Prieves se pusieron completamente rígidas. Cuando habló, su voz tenía la calma cautelosa de alguien que no está nada tranquilo, pero que de todos modos está decidido a parecer profesional. Señor Sullivan, tiene 24 horas para sacar a ese animal de esta estación, o lo sacaré a ambos. ¿Me he expresado con claridad? Clarísimo, comandante. Jake se levantó, saludó con indiferencia y se dirigió a la puerta. Vamos, señor Bigotes. El gato no se movió. Señor Bigotes. Aquí, muchacho. El gato abrió un ojo, miró a Jake y lo volvió a cerrar. Vendrá cuando esté listo, dijo Jake, y se fue. Creve se quedó mirando al gato. El gato seguía durmiendo en su silla. Alrededor de la mesa, el personal superior esperaba a ver qué pasaba. Se levantó la sesión, dijo Creve. Todos fuera excepto el gato, aparentemente porque ahora hace lo que quiere en mi estación. Mientras el personal salía, Torvik hizo una pausa. ¿Quieres que llame a seguridad para hacer qué? ¿Torvik? ¿Arrestar a un gato? Es una opción. Simplemente entra solo en la sala de conferencias, excepto por el animal dormido en su silla. El comandante Krev sacó el manual de operaciones de la Estación Galáctica en su bloc de datos y comenzó a buscar todas las regulaciones posibles que podrían sacar a esta criatura de su estación. El señor Whiskes comenzó a ronronear. Este iba a ser un día muy largo. Jake Sullivan llevaba exactamente 6 meses en la Estación de Investigación Orbital Pinnacle, tiempo suficiente para comprender que el comandante Creve trataba las regulaciones como algunas especies tratan los textos religiosos. Sagradas, inmutables, absolutamente inamovibles para la interpretación creativa. Por eso Jake había pasado las últimas 2 semanas con mucho cuidado de no mencionar al señor Whiskes a ninguna autoridad. Esa estrategia había funcionado de maravilla hasta que el señor Whiskes decidió que la silla del capitán parecía cómoda. Sabes que se va al espacio. Tienes razón. La teniente Rora, la piloto de Touran de la estación, se apoyaba contra la pared del pasillo frente a las habitaciones de Jake. Su especie tenía 3 ojos, lo que significaba que podía mirar a alguien con severidad desde varios ángulos a la vez. Estaba usando los 3 con Jake ahora mismo. No me va a distanciar.
Eso violaría como 12 protocolos laborales diferentes. Encontrará una norma que le permita distanciarte. No hay ninguna norma que permita distanciar a alguien por encima de un gato. Inventará una. Lo he visto añadir subsecciones al manual antes. Ese hombre es creativo cuando está enojado. Rora hizo una pausa. Además, tu gato destruyó su dignidad delante de todo el personal superior. Creve no olvida esas cosas. Jake abrió la puerta con la palma de la mano. Dentro de sus habitaciones, el señor Bigotes no estaba a la vista, lo cual era típico. El gato tenía una estación que explorar, y al parecer, una reputación que forjar. El señor Bigotes se estaba defendiendo de un ataque agresivo. Tu gato arañó al comandante de la estación. Mi animal de apoyo emocional respondió adecuadamente a una amenaza percibida. Estás realmente comprometido con esta parte, ¿verdad? No es nada. Los humanos necesitan animales de compañía en el espacio profundo. Está documentado. Jake, de hecho, pasó 3 horas buscando documentación. Documentación oscura de fuentes que podrían no resistir un escrutinio serio, pero documentación al fin y al cabo. El ojo medio de Rora se entrecerró. Solo querías un gato en la estación. Yo también quería un gato en la estación. Sí. Antes de que Rora pudiera responder, el intercomunicador del pasillo cobró vida con la voz del comandante Cree. Todo el personal, tengan en cuenta que hay una entidad biológica no autorizada suelta en esta estación. No la alimenten. No la alienten. No fratonicen con ella. Reporten cualquier avistamiento al comando inmediatamente. Eso es todo. Heath suena estresado. Jake observó. Claro. Suena como alguien cuya silla huele a gato ahora. Jake sonrió. Sí, al señor Bigotes le gusta marcar su territorio. Eres terrible. Soy eficiente. Un gato, múltiples problemas resueltos. La moral de la estación está alta, ¿verdad? Dijo Plaint. Bueno, la moral de la estación está alta porque ver a Creve perder la cabeza por un gato es el mayor entretenimiento que hemos tenido en meses. Rora se apartó de la pared. 24 horas, Sullivan. Quizás quieras dedicar ese tiempo a pensar en tu estrategia de salida. Se fue. Jake se quedó en su puerta un momento y luego activó su comunicador personal. Oye, señor Whiskes. ¿Dónde estás? ¿Amigo? Silencio. Los gatos no respondían a los comunicadores. Jake lo había intentado varias veces. El señor Whiskes tenía sus propios planes. En algún lugar de la estación, esos planes probablemente estaban molestando al comandante Creve. Jake decidió ir a buscar a su gato antes de que las cosas empeoraran. Las cosas empeoraron. Para la 6ª hora del ultimátum de CRE, el señor Whiskes había logrado lo siguiente. Se echó una siesta en el teclado del jefe de ingeniería durante una actualización crítica de sistemas, volcó una bandeja cuidadosamente organizada de muestras geológicas en el laboratorio de ciencias, y de alguna manera, entró en el almacenamiento de la cocina y liberó un contenedor entero de salmón liofilizado. El oficial científico jefe Tobik encontró a Jake en el mesole. Tenía los 4 brazos cruzados, la forma típica de Torvik de expresar su máxima desaprobación. Tu animal, dijo Torvik, ha contaminado 3 semanas de análisis de composición del suelo. ¿Entiendes lo que significa eso? ¿Tuviste que rehacer 3 semanas de trabajo? Exactamente. Podría ser peor, dijo Jake, metiéndose en la boca lo que la estación llamaba comida y lo que Jake llamaba castigo nutricional. Podrían haber sido 4 semanas. Esto no tiene gracia, Sullivan. El comandante Creve tiene razón. Esa criatura es una amenaza. Plinks está ayudando a la gente. Plink dijo que los niveles de estrés han bajado. Los niveles de estrés han bajado porque todos están demasiado ocupados persiguiendo a tu gato como para preocuparse por sus trabajos. Torvik azotó la cola. Lo encontré en mis aposentos esta mañana. ¿En mis aposentos? De alguna manera, se había saltado la cerradura de la puerta y estaba durmiendo sobre mi manta térmica. Le gustan los lugares cálidos.
Había babeado sobre mi manta térmica. Es cariñoso. Es una molestia y cuando el comandante KV lo saque de esta estación, todos celebraremos. Toph se giró para irse, pero se detuvo. Aunque admito que, cuando regresé a mis aposentos esta noche, la criatura había dejado algo junto a mi puerta. ¿Qué clase de algo? Un componente de dron de mantenimiento averiado. El conector T7 que lleva semanas averiado. La expresión de Torvik, por muy confusa que pueda ser una cara de reptil, denotaba confusión. No entiendo por qué me trajo equipo roto. Jake intentó no sonreír. Te trajo un regalo. Es cosa de gatos. Te traen cosas que creen que te gustarán. Normalmente son ratones o pájaros, pero supongo que en una estación espacial son piezas de drones. Le caes bien. No quiero que yo le caiga bien. Demasiado tarde. Has sido elegido. Torvik emitió un sonido como el de una tetera frustrada y se fue. Jake terminó de comer y volvió a buscar al señor Bigotes. El gato tenía un don para estar justo donde no debía estar, lo que en una estación tan regulada como Pinnacle significaba prácticamente en todas partes. Encontró al oficial médico Plinks en el pasillo, fuera de la enfermería. El ser con forma de gota temblaba, lo que podría indicar ansiedad, diversión o una leve indigestión. Con Plinks, era difícil saberlo. ¿Has visto al señor Bigotes? Plinks temblaba con más intensidad. No puedo confirmar ni negar oficialmente la ubicación de la entidad biológica no autorizada. Eso significa que sí. Eso significa que no debo confraternizar con contrabando. La voz de Plinks se redujo a un susurro, lo que para una especie con forma de gota implicaba muchas ondulaciones. Ahora mismo está en la enfermería, durmiendo en el escáner de diagnóstico. Hace mucho calor ahí dentro y parece estar bastante cómodo. Puede que le haya dado un trocito de atún sintético, pero eso es entre nosotros. Tu secreto está a salvo. El comandante Kreve ha estado en todos los canales exigiendo actualizaciones sobre la ubicación de la criatura. Está cada vez más agitado. Sus niveles de estrés son, de hecho, más altos que nunca, lo que contrarresta la mejora general de la estación. Así que, matemáticamente hablando, hemos vuelto a los niveles de estrés iniciales, pero con una distribución diferente. ¿Entonces estás diciendo que el gato está estresado de nuevo? Estoy diciendo que el comandante Kreve necesita un animal de apoyo emocional propio. Plinks hizo una pausa. No le digas que dije eso. Hará que me reasignen a las colonias exteriores. La calma de Jake zumbaba. Era una alerta para toda la estación. Atención a todo el personal. Habrá una asamblea obligatoria en el hangar principal en 1 hora. Se requiere asistencia. El comandante Kree abordará la situación con respecto al contaminante biológico. Eso es todo. Flint tembló nervioso. Eso no suena bien. Parece que Kreve ya no tiene paciencia. ¿Qué vas a hacer? Jake lo pensó. El señor Whiskes llevaba 2 semanas en la estación. En ese tiempo, la tripulación había pasado del agotamiento y la irritabilidad a sonreír de verdad en los pasillos. Claro, tal vez la mitad de eso se debía a que ver a su tenso comandante perder la cabeza por un gato era divertidísimo, pero la otra mitad era genuina. La gente necesitaba algo suave y vivo en una estación de metal frío en medio del espacio. Incluso si esa cosa suave y viva ocasionalmente tiraba muestras geológicas y robaba salmón. Voy a ir a esa asamblea, dijo Jake. Y voy a hacerle entender a Kreve que el señor Whiskes se queda. No tengo ni idea, pero tengo 1 hora para averiguarlo. Plinks se estremeció con compasión. Prepararé la enfermería para posibles heridos. Tanta confianza en mí, ¿eh? Me estoy preparando para la reacción del comandante CRE cuando le vuelvas a decir que no. Buen punto. Jake se dirigió al hangar, con la esperanza de que en algún lugar de esta estación, el señor Whiskes estuviera haciendo algo que lo hiciera absolutamente necesario. Conociendo a su gato, eso estaba garantizado o era completamente imposible. Con el señor Whiskes, siempre era una cosa o la otra.
Jake Sullivan tenía exactamente 47 minutos para averiguar cómo salvar a su gato de quedar atrapado en una bolsa de aire, lo cual no era mucho tiempo, pero tampoco el plazo más ajustado con el que había trabajado. Durante su primer despliegue en el espacio profundo, una vez tuvo que convencer a un capitán de carga braxiano de que los humanos no tenían buen sabor en menos de 20 minutos. Esto estaría bien, probablemente. Encontró a la teniente Rora en la sala de preparación del piloto, realizando diagnósticos prevuelo en la lanzadera de la estación. Levantó la vista cuando él entró. Sus dos ojos principales se centraron en él, mientras que el tercero permaneció en la consola. Al parecer, la multitarea era un superpoder Toan. Pareces alguien a punto de hacer una estupidez, dijo. Necesito tu ayuda con una campaña. ¿Y ahora qué? Una campaña para salvar al señor Bigotes. Tenemos 45 minutos para convencer a toda la estación de que mi gato es personal esencial. El tercer ojo de Rora finalmente abandonó la consola para unirse a los otros dos y mirar fijamente a Jake. ¿Quieres iniciar un movimiento político por un gato en 3/4 de hora? Sí. ¿Has considerado simplemente aceptar la derrota con dignidad y encontrarle al señor Bigotes un buen planeta natal? Lo odiaría. Demasiada gravedad. Ahora es un gato espacial. Lleva 2 semanas en el espacio. Son 2 semanas muy formativas. Jake abrió su blog de datos. Mira, lo he estado documentando todo. Niveles de estrés bajos, conflictos interpersonales bajos, uso de tiempo libre alto, sonrisas en los pasillos arriba 47%. Ese gato está mejorando esta estación. Y todos lo saben excepto Krebe. Grip también lo sabe. Por eso está enojado. Rora se recostó en su silla. Lo estás haciendo parecer irrazonable, lo cual odia más que las violaciones del protocolo. Y tu gato lo agredió, lo cual odia más que parecer irrazonable. El señor Whiskers no agredió a nadie. Se defendió. Tu gato arañó al comandante de la estación frente a todo el personal superior. Mi animal de apoyo emocional estableció límites apropiados con una presencia amenazante. Rora rió. Era un sonido de trino que hacían los de su especie cuando encontraban algo realmente gracioso. Vale, de acuerdo. Estoy dentro. ¿Cuál es el plan? Necesito que me ayudes a correr la voz. Comunicación personal con todos tus conocidos. El señor Whiskers es esencial. El señor Whiskers mejora la estación. El señor Whiskers se queda. ¿Quieres que envíe spam a la tripulación? Quiero que informes a la tripulación sobre un problema crítico con la moral de la estación. Es lo mismo. Es lo mismo con una mejor imagen de marca. Rora abrió su propio comunicador. Sabes, esto probablemente nos va a costar una multa a ambos. Vale la pena. Más te vale que tu gato lo aprecie. Comerse a tu hija no lo hará. Es un gato. 37 minutos antes de la asamblea, encontraron al señor Whiskers en la zona de hidroponía, volcando sistemáticamente bandejas de plántulas con la determinación de quien se ha sentido personalmente ofendido por la vida vegetal organizada. Enson Kible, el botánico de la estación y el único miembro de una especie que se comunicaba principalmente mediante cambios de color, se había vuelto de un morado intenso que, según la guía de traducción, significaba profunda angustia. Fuera, pió el traductor de Kibe. El destructor de fuego debe irse inmediatamente. El señor Whiskers detuvo su reinado de terror para sentarse y empezar a lavarse la cara, completamente indiferente al botánico morado ni a la docena de plántulas volcadas. Lo siento mucho, dijo Jake, entrando a toda prisa. Señor Bigotes, amigo, hablamos de las plantas. No habían hablado de las plantas. El señor Bigotes hizo lo que quiso. Tu criatura ha destruido 2 semanas de ciclos de crecimiento acelerado. Kible ahora parpadeaba entre morado y naranja, lo que, según el guía, significaba angustia mezclada con ira. El comandante Krebe tiene razón. Todos los contaminantes biológicos deben eliminarse. Él no es un contaminante. Es un... Jake se detuvo.
El señor Bigotes había dejado de lavarse la cara para mirar fijamente una de las rejillas de ventilación. Tenía las orejas hacia adelante, las pupilas dilatadas y la cola hacía ese pequeño movimiento que indicaba que había encontrado algo interesante. «¿Qué pasa, amigo?», vio el señor Bigotes, un sonido que solo hacía cuando cazaba, y de repente se lanzó hacia arriba con una habilidad atlética que parecía imposible para alguien que pasaba el 90% del tiempo durmiendo. Agarró la rejilla de ventilación con las garras, se deslizó por el hueco y desapareció en el sistema de conductos. «Genial», dijo Jake. «Genial. Ahora está en las paredes». Kibalibe se había desvanecido a un verde más tranquilo. ¿Qué buscaba? Ni idea. Probablemente vio un reflejo o algo así. Los gatos son raros. Desde el interior del respiradero, se oyó un tremendo estruendo, seguido de maullidos furiosos, seguido de más estruendos, seguido de silencio. Jake y Krobane se quedaron mirando el respiradero. «¿Deberíamos preocuparnos?», preguntó Kuuble. «Con el señor Whiskes, siempre me preocupo». Faltaban 22 minutos para la asamblea y la campaña Jake salva al señor Whiskes estaba funcionando. Su comunicador rebosaba con mensajes de miembros de la tripulación que aparentemente habían estado esperando a que alguien organizara la resistencia a la agenda antigatos de CRE. «Ingeniería apoya al señor Whiskes. Ese gato arregló nuestro relé de potencia la semana pasada. Eso fue del ingeniero jefe Bix, a cuya especie ni siquiera le gustan los mamíferos peludos. La división médica es oficialmente neutral, pero personalmente apoya la diplomacia. La Bahía de Ciencias está dividida, pero mayormente a favor de los gatos después de que le trajera a Torvik esa pieza del dron. Incluso los científicos serios estaban cambiando de opinión. División de recreación abrumadoramente Procat. ¿Lo has visto perseguir la pelota de ejercicio Zerog? Adorable. El personal de recreación fue fácil de convertir. Rora apareció al hombro de Jake. Tienes quizás al 60% de la estación de tu lado. El otro 40% o no le importa o cree que Krebe tiene razón sobre las regulaciones. El 60% es mayoría. El 60% no anula la autoridad del comandante de la estación. Lo hace si Krebe parece irrazonable tratando de hacerla cumplir. Estás apostando tu carrera a hacer que tu jefe quede mal. Estoy apostando mi carrera a hacer lo correcto para la moral de la estación. Estás apostando tu carrera a un gato. La mejor apuesta que he hecho. Desde algún lugar arriba, hubo otro estruendo. Y entonces el señor Bigotes emergió de una rejilla de ventilación diferente en el techo del pasillo. Se dejó caer. Aterrizó perfectamente sobre las 4 patas porque los gatos aparentemente tenían magia, y trotó hacia Jake. En su boca tenía algo que parecía una mezcla entre una cucaracha y un tentáculo. Medía unos 15 cm. Era morado y definitivamente no debía estar en la estación. «¿Qué?», dijo Jake lentamente. «¿Es eso?». El señor Whiskes dejó caer la criatura a los pies de Jake con el orgullo de quien presenta un trofeo. La criatura se estremeció. No estaba muerta. Rora emitió un sonido de disgusto y retrocedió. ¿Es un parásito Zorg? ¿Un qué? Un parásito Zorg. Están prohibidos en 7 sectores. Infestan los sistemas de ventilación y secretan toxinas atmosféricas. Rora sacó su escáner y lo pasó por encima de la criatura. Esta cosa está madura, lo que significa que hay más, lo que significa que tenemos un grave problema de contaminación. Jake miró fijamente al señor Whiskes. El gato se sentó y comenzó a lavarse las patas, completamente satisfecho consigo mismo. «Me estaba cazando esto», dijo Jake. «Al parecer en los conductos de ventilación. Parece que sí. Ha estado eliminando una plaga de parásitos que nadie sabía que teníamos». Los 3 ojos de Rora se centraron en el gato. «Tu animal de apoyo emocional está apoyando a la estación. Es el héroe que necesitábamos, pero no sabíamos que lo merecíamos. Tienes que mostrarle esto a Krebe». Jake recuperó la calma. 15 minutos para la asamblea. Recogió al señor Whiskes,
quien lo permitió porque estaba cansado de cazar y los brazos de Jake estaban calientes. El parásito, muerto pero con espasmos, fue cuidadosamente colocado en un recipiente de muestra que Rora le proporcionó. «Es hora de salvar a mi gato», dijo Jake. «Es hora de verte triunfar brillantemente o fracasar estrepitosamente», corrigió Rora. «Espero que triunfes brillantemente, pero espero que sea espectacular. Gracias por la confianza. Para eso están los amigos». Se dirigieron al hangar principal, donde el comandante Krebe sin duda se preparaba para dar ejemplo con un humano y su felino no autorizado. Con un gato en brazos de Jake, el señor Whiskers ronroneó. No tenía ni idea de que estaba a punto de convertirse en el gato más importante del sector 7. Claro que los gatos siempre asumían que eran lo más importante en cualquier sector. Esta vez, el señor Whiskers tenía razón. El hangar principal estaba lleno. Al parecer, las asambleas obligatorias significaban obligatorias, porque Jake nunca había visto a tantos tripulantes juntos. El comandante Krebe estaba de pie en la plataforma elevada cerca de los puertos de atraque, con los tallos de sus antenas rígidos con determinación burocrática. El oficial científico jefe Torvik estaba a su lado. Los 4 brazos cruzados. Esto iba a ser oficial. Jake entró sigilosamente por la entrada lateral, con el señor Whiskers aún en brazos. Varios tripulantes lo notaron y rápidamente se hicieron espacio, formando un semicírculo protector que Krebe probablemente no podía ver desde la plataforma. «Atención», resonó la voz de CRE por el hangar. «Nos reunimos aquí para abordar una grave infracción del protocolo de la estación. Hace 2 semanas, se introdujo un contaminante biológico en estas instalaciones, en violación directa de la regla 12, subsección 4. A pesar de mi clara orden, la parte responsable se ha negado a retirar a esta criatura». «La criatura tiene nombre», murmuró alguien detrás de Jake. «Parecía uno de los ingenieros», continuó Kriebe. «Por lo tanto, he contactado con la autoridad de la Estación Galáctica para presentar un informe oficial de infracción. Un inspector llegará en 48 horas para evaluar la situación y determinar las medidas disciplinarias pertinentes», murmuró la multitud. Los inspectores de la GSA eran un asunto serio. Podían suspender operaciones completas, reasignar personal e incluso revocar los permisos de la estación si las infracciones eran lo suficientemente graves. Jake sintió un nudo en el estómago. Esperaba que Krebe se enfadara. No esperaba que llamara a las autoridades. Además, dijo Krebe, y Jake pudo percibir la satisfacción en su voz traducida. Con efecto inmediato, el contaminante biológico quedará confinado en cuarentena hasta que llegue el inspector. Cualquier miembro de la tripulación que albergue o ayude a la criatura se enfrentará a cargos formales. En brazos de Jake, el señor Whiskers se movió. El gato echó las orejas hacia atrás. «Comandante». Jake dio un paso al frente. La multitud se apartó. «Antes de que lo haga, hay algo que debería ver». Las mandíbulas de Krebe chasquearon con irritación. «Señor Sullivan, qué generoso de su parte unirse a nosotros. Confío en que haya venido a entregar a la criatura pacíficamente. He venido a mostrarte por qué el señor Whiskers debe quedarse». Jake levantó el recipiente de muestra con el parásito Sorg. Incluso desde lejos, el cuerpo morado segmentado era visible. «Mi gato ha estado buscándolos en el sistema de ventilación». El murmullo se hizo más fuerte. La expresión de Torvik cambió. Sus 4 manos se descruzaron. ¿Es eso lo que creo que es? Si crees que es un parásito Sorg, entonces sí. Eso es imposible. Nuestros protocolos de detección biológica lo habrían detectado. Torvik se detuvo. ¿Cuánto tiempo lleva eso en nuestra ventilación? Ni idea. Pero el señor Whiskers lleva sacándolos al menos una semana. Ayer encontré 3 más muertos en mis aposentos. Pensé que solo eran bichos raros de la estación. El oficial médico Plinks se adelantó entre la multitud, temblando intensamente. «Comandante, si hay parásitos Sorg en el sistema de ventilación,
Han estado secretando neurotoxinas a nuestra atmósfera. Exposición acumulada baja. Eso explicaría los elevados niveles de irritabilidad que he estado midiendo durante meses. Pensé que solo estábamos irritables porque vivimos en una estación espacial, dijo alguien. Los parásitos lo empeoran, explicó Plinks. Mucho peor. Y si se han estado reproduciendo, podríamos tener docenas, quizás cientos. Las antenas de Pre se movieron. Esto es preocupante, pero no cambia el hecho de que mi gato ha estado resolviendo un problema que nadie sabía que tenía, interrumpió Jake. Lleva 2 semanas haciendo control de plagas mientras todos se quejaban de violaciones del protocolo. ¿Y quieres encerrarlo y llamar a un inspector? Las normas son claras. Las normas no atraparon a los parásitos. El señor Bigote sí. La multitud estaba definitivamente del lado de Jake ahora. Podía sentirlo. Incluso Torvik parecía estar en conflicto, y Torvik nunca parecía estar en conflicto con las normas. CRE abrió las mandíbulas para responder, pero se detuvo. Su antena giró alrededor del hangar, leyendo la sala. Jake lo vio darse cuenta de que forzar el asunto iba a causar un problema de moral mayor que un gato no autorizado. Bien, dijo Krebe lentamente. La criatura puede quedarse hasta que llegue el inspector, momento en el que éste tomará la decisión final. Retirados. La multitud se dispersó, pero el murmullo continuó. Jake escuchó fragmentos de conversaciones, la mayoría sobre cómo el señor Whiskes había salvado a todos de la exposición a neurotoxinas. Como el gato era más listo que los bioenvasadores. Qué ridículo era que pudieran perder a la mascota de su estación por papeleo. La mascota de la estación. El señor Whiskes había sido ascendido. Rora apareció junto a Jake. Eso salió mejor de lo esperado. Eso salió terriblemente mal. El inspector sigue viniendo, pero tienes 48 horas para construir tu caso. ¿Qué caso? Krebe tiene razón sobre las regulaciones. No hay ninguna cláusula para gatos de apoyo emocional que sean buenos en el control de plagas. Los 3 ojos de Rora brillaron. Entonces será mejor que encuentres uno, inventes uno o convenzas al inspector de que el señor Whiskes es personal esencial. Jake miró al gato en sus brazos. El señor Whiskes bostezó, mostrando todos los dientes. Luego le dio un cabezazo cariñoso a Jake en la barbilla. Necesitaremos un milagro, dijo Jake. Oh, dijo Rora pensativa, necesitamos que tu gato atrape muchos más parásitos antes de que aparezca el inspector. Desde la rejilla de ventilación, encima de ellos, se oyó un chirrido. Algo morado y segmentado pasó corriendo por la abertura. El señor Whiske levantó las orejas y se le dilataron las pupilas. Todos los músculos de su compacto cuerpo se tensaron. Jake lo bajó. Ve por él, amigo. El gato se lanzó contra la pared, trepó al respiradero con una agilidad imposible y desapareció entre los conductos con un grito de guerra que sonaba como una motosierra discutiendo con un demonio. Más estruendos, más chirridos, y luego silencio. 30 segundos después, el señor Whiskes emergió con 2 parásitos más. Buen chico, dijo Jake. Sigue así durante 48 horas y puede que ganemos. El gato dejó caer sus premios y trotó hacia otro respiradero. Tenía trabajo que hacer. Jake solo esperaba que fuera suficiente. 48 horas resultaron ser el tiempo justo para que el señor Bigotes se convirtiera en leyenda. Para la hora 12, había capturado 17 parásitos Zorg. Para la hora 24, el equipo de ingeniería había comenzado a dejarle ofrendas de atún sintético cerca de los puntos de acceso a los respiraderos. Para la hora 36, el oficial médico Plinkin informó que los biomarcadores de estrés en toda la estación habían disminuido un 32%, que aparentemente era lo que sucedía al dejar de respirar neurotoxinas de bajo nivel. Para la hora 47, el comandante KV todavía parecía querer esclusar algo, pero ese algo eran cada vez más los parásitos y no el gato.
La inspectora de la autoridad de la Estación Galáctica llegó justo a tiempo porque los inspectores de la GSA aparentemente estaban tan obsesionados con la puntualidad como Creve con las regulaciones. Se llamaba inspectora Tne y era cortasiana, lo que significaba que parecía que alguien había cruzado un oso con un diplomático y le había dado alas que realmente no podía usar en gravedad cero. Jake se dio cuenta inmediatamente de que también llevaba un pequeño alfiler en el uniforme, un alfiler que se parecía sospechosamente a un pequeño perro terrestre. «Comandante Creve», dijo el inspector Tne. Su voz era un profundo estruendo que el traductor interpretó como profesionalmente neutral. «Entiendo que tenemos un incidente de contaminación biológica». Sí, el inspector Creve hizo un gesto hacia Jake, que sostenía al señor Bigotes. El gato había estado cazando toda la mañana y ahora estaba exhausto, envuelto en los brazos de Jake como un muñeco de trapo peludo. El miembro de la tripulación humana Sullivan trajo a bordo un felino no autorizado hace 2 semanas en violación de los protocolos de la estación. Ya veo. El inspector Tne se acercó a Jake. Sus ojos, los 6, se centraron en el señor Bigotes. Y este es el contaminante. Este es el personal esencial y jefe de control de plagas del señor Whiske. Jake había estado practicando esa introducción. Las antenas de Pre temblaron. Él no es tal cosa. En realidad, Torvik dio un paso adelante y Jake intentó no parecer sorprendido porque Torvik nunca contradijo a Creve. El felino ha eliminado 43 parásitos Zorg de nuestro sistema de ventilación durante los últimos 2 días. No teníamos idea de que estábamos infestados. La criatura descubrió y resolvió un peligro crítico para la salud que nuestros propios bioescáneres pasaron por alto. La expresión del inspector cambió ligeramente. Parásitos Zorg. Esos son peligros biológicos de clase 3. ¿Cómo lograron superar sus protocolos de detección? Todavía estamos investigando, dijo Kriep con rigidez. Pero eso no cambia el hecho de que el gato en sí es una violación del Manual de Operaciones de la Estación Galáctica, Regulación 12, subsección 4. Terminó el inspector Tne. Sí, lo conozco. También estoy familiarizado con la Regulación 9, subsección 7, cláusula C. Las mandíbulas de Cree dejaron de hacer clic. No estoy familiarizado con esa cláusula en particular que se agregó hace 6 años después del incidente de la estación próxima. Los organismos esenciales para el control de plagas están permitidos en instalaciones registradas cuando brindan beneficios mensurables para la salud y la seguridad que exceden el riesgo de su presencia. El inspector Tne sacó un escáner y lo pasó por el señor Bigotes, quien abrió un ojo, evaluó si valía la pena preocuparse por esto y decidió que no. Su gato parece sano, está vacunado y está demostrablemente brindando servicios esenciales de control de plagas. Jake sintió que la esperanza surgía en su pecho, para poder quedarse. Déjame revisar los datos. El inspector Tne pasó 10 minutos examinando informes de las divisiones médica, de ingeniería y científica. Entrevistó a Plinks sobre los niveles de estrés. Interrogó a Torvik sobre la infestación de parásitos. Incluso le preguntó al jefe de ingeniería sobre el relé de potencia que supuestamente el señor Whiskes había reparado durmiendo sobre él. Finalmente, se volvió hacia Creve. Comandante, su estación tenía un riesgo biológico de clase 3 reproduciéndose en su sistema de ventilación. El felino detectó y eliminó este peligro mediante un comportamiento depredador natural. Según el Reglamento 9, subsección 7, cláusula C, estoy clasificando oficialmente a este animal como personal esencial de control de plagas. Prief parecía como si le hubieran golpeado con un contenedor de carga. No puedes hablar en serio. Lo digo completamente en serio. De hecho, recomiendo una auditoría completa del sistema de ventilación de esta estación. Si hubiera 43 parásitos, puede que haya más. El felino debe permanecer en funciones de control de plagas hasta que la infestación desaparezca por completo. El inspector Tne miró a Jake. Supongo que puedes manejar esa responsabilidad. Absolutamente, inspectora. Bien. Sacó un panel de datos y comenzó a escribir.
Necesitaré presentar documentación oficial. El felino requerirá una identificación de estación, una designación de rol formal y un control de salud regular. Lo suficientemente grande como para esconderte en la alcantarilla. ¿Qué tan genial es eso? Jake no pudo evitar la sonrisa en su rostro. Todo el personal esencial requiere una identificación adecuada. El inspector terminó de escribir y miró a Krebe. Comandante, también noto en mi informe que sus bioescáneres no detectaron un peligro de clase 3. Querrás recalibrarlos. La GSA se toma en serio la prevención de la contaminación. Las existencias de antenas de pre cayeron ligeramente. Había llamado a un inspector para que se llevara al gato. En cambio, el inspector lo estaba denunciando por fallas en el equipo y certificando oficialmente al gato como tripulación. Esto es muy irregular. Gestionado. Esto es muy práctico, corrigió el inspector Tne. El felino se queda. ¿Alguna otra violación que reportar, comandante? No, inspector. Excelente. Mi informe se presentará dentro de las 24 horas. Se volvió hacia Jake. Cuide bien a su oficial de control de plagas, señor Sullivan. No todas las estaciones tienen la suerte de contar con depredadores naturales entre su personal. Lo haremos, inspector. Jake hizo una pausa. ¿Ese pin que llevas, es un perro? La expresión del inspector Tane se suavizó ligeramente. Un terrier llamado Biscuit. Actualmente gestiona el control de roedores en el buque insignia de GSA. Se acercó más y bajó la voz. Entre usted y yo, la regla 9, subsección 7, cláusula C, existe porque la escribí después de que Biscuit salvara a mi tripulación de una infestación similar. Resulta que los animales terrestres son útiles en las estaciones espaciales. ¿Quién lo sabía? Los humanos lo sabían, dijo Jake. Los extraños suelen hacerlo. El inspector Tne asintió una vez hacia Krebe, que todavía parecía consternado, y se dirigió de regreso al puerto de atraque. Buena suerte con el resto de parásitos, comandante. Vas a necesitar ese gato. Después de que ella se fue, el hangar estuvo en silencio por un largo momento. Entonces, el teniente Rora empezó a aplaudir. El equipo de ingenieros se unió. En cuestión de segundos, todo el personal reunido estaba aplaudiendo, y el señor Bigotes, despertado sobresaltado por el ruido, miró a su alrededor con la confusa indignación de alguien cuya siesta había sido bruscamente interrumpida. Friebe miró fijamente a Jake. Tú ganas, Sullivan. Tu gato se queda. Pero ayúdenme si tira una bandeja más de muestras geológicas. Está cazando parásitos, comandante. Trabajo esencial de control de plagas. Será mejor que esté cazando parásitos y no solo causando caos. Con el señor Bigotes, dijo sinceramente Jake, normalmente son ambas cosas. El tallo de la antena de CRE se hundió en señal de derrota. Los descarté a todos antes de que cambiara de opinión sobre algo. La multitud se dispersó, todavía bullendo de emoción. Rora le dio una palmada a Jake en el hombro. Felicitaciones. Tu gato es oficialmente personal esencial. Mi gato es oficialmente el oficial de seguridad más importante de esta estación. No dejes que eso se le suba a la cabeza. Jake miró al señor Bigotes, que se había vuelto a dormir a pesar del ruido y el caos. Demasiado tarde. Él ya lo sabía. 3 semanas después, el comandante de la estación, Kree, estaba sentado en su escritorio revisando las solicitudes de suministros cuando sintió que algo suave rozaba su pierna. Miró hacia abajo. El señor Bigotes estaba sentado allí, con la cola enrollada alrededor de sus patas, mirando a Krebe con ojos amarillos que parecían demasiado conocedores para un simple oficial de control de plagas. ¿Qué quieres?, preguntó Krebe. El gato maulló una vez. Luego saltó al escritorio de CRE y se sentó directamente en el panel de datos que había estado usando. Tortura. Ese es mi trabajo, señor. Sus bigotes se empezaron a ronronear. Prie extendió la mano con la intención de mover al gato, pero se detuvo. Su garra se cernía sobre el pelaje naranja.
La última vez que intentó esto, se rasguñó. Pero el señor Bigotes ya no estaba tenso. Estaba simplemente cálido y ronroneando. Y después de 43 parásitos en 2 semanas muy largas, tal vez tener algo vivo y suave en su escritorio no fuera lo peor. Con mucho cuidado, Krebe colocó una garra en la cabeza del gato. El señor Bigotes se inclinó ante el toque. Sigue siendo una violación del protocolo, dijo Krebe en voz baja. El gato ronroneó más fuerte. Pero supongo que te has ganado el sustento. Desde la puerta, Jake Sullivan observó cómo se desarrollaba la escena y sabiamente no dijo nada. Simplemente sacó la calma y tomó una foto porque nadie lo creería sin pruebas. El comandante Krebe, el oficial más obsesionado con las regulaciones del sector 7, estaba acariciando a un gato. El señor Bigotes había ganado. Por otra parte, los gatos siempre ganaban al final. Los humanos simplemente ayudaron a acelerar el proceso. 3 semanas después de que el señor Whiskes se convirtiera oficialmente en personal esencial certificado, la estación de investigación orbital Pinnacle recibió 4 nuevas transferencias de tripulación. Jake estaba en el comedor cuando llegaron. Estaba comiendo lo que el nutricionista de la estación llamó con optimismo un revuelto de proteínas y lo que Jake llamó tristeza texturizada cuando el teniente Rora se sentó frente a él con una mirada de diversión apenas contenida. «Te va a encantar esto», dijo. «¿Amor de quién qué?» Las nuevas transferencias acaban de llegar. Un humano, un Toan, un Braxiano y un Keyin. ¿Quieres adivinar qué trajeron consigo? Jake tuvo una sensación de hundimiento. Animales de apoyo emocional. 3 gatos y un perro. El perro tiene el tamaño de una lanzadera pequeña. El Braxiano afirma que es esencial para su bienestar cultural. Los Keyin trajeron un gato que aparentemente no se mueve para nada. Insisten en que está vivo, pero estoy 70% seguro de que es una roca con pelo pegado. ¿O no? ¿O sí? El comandante Krebe se encuentra actualmente en su oficina teniendo lo que Planks describe médicamente como un momento. Jake dejó el tenedor. Probablemente debería ir a explicarle que el señor Bigotes era un caso especial. Demasiado tarde. Los nuevos traslados ya radicaron sus animales bajo la regla 9 inciso 7 inciso C deber de control de plagas. Los 3 ojos de Rora brillaron con picardía. Al parecer, el perro ya ha contraído 2 parásitos. El Braxiano está muy orgulloso. Prie me va a matar. Priev se dará cuenta de que vive en una estación espacial con 5 animales de apoyo emocional y no hay forma legal de sacar a ninguno de ellos. Rora se reclinó. Has creado un monstruo, Sullivan. Creé un mejor ambiente de trabajo. Creaste un zoológico. Desde algún lugar del pasillo se oyeron ladridos. Fuertes ladridos. El tipo de ladrido que sugería algo muy grande era una gran excitación por algo. Jake y Rora se miraron. Ese es el perro, dijo. Rora. Definitivamente ese es el perro. Encontraron la escena en el pasillo principal. El perro, que en realidad era del tamaño de una lanzadera pequeña y estaba cubierto de un pelaje azul que brillaba como si lo hubieran espolvoreado con brillantina, jugaba haciendo una reverencia al señor Bigotes. Los bigotes del señor Her, por su parte, se habían hinchado hasta el doble de su tamaño normal y emitían un sonido como el de un sistema de alarma defectuoso. El dueño Braxiano, una enorme criatura que parecía una amigable roca con tentáculos, estaba tratando de calmar al perro. Destellos, no. Destellos, ven. Sparkles, respete al oficial superior de control de plagas. Sparkles no respetó al oficial superior de control de plagas. Sparkles quería jugar. El señor Whiskes quería que Sparkles dejara de existir. Rómpelo. Jake se lanzó hacia adelante y recogió a su gato. El señor Bigotes inmediatamente transfirió su rabia del perro a Jake, expresando su disgusto mediante ronroneos agresivos e intentos de morder la cara. Lo siento mucho, dijo el Braxiano. Sparkles es muy amigable, muy entusiasta y muy malo para leer señales sociales de otras especies. Está bien, mintió Jake,
sosteniendo al señor Bigotes con los brazos extendidos mientras el gato intentaba asesinarlo con los ojos. Quizás simplemente manténgalos separados hasta que se adapten. Por supuesto, por supuesto. El Braxiano logró obligar a Sparkles a sentarse. La cola del perro se movía con tanta fuerza que creaba una brisa. Estamos muy emocionados de unirnos al equipo de control de plagas. Sparkles ya ha atrapado 2 parásitos. Estoy muy orgulloso. Eso es genial. A la vuelta de la esquina, apareció el comandante Krebe. Asimiló la escena. El perro enorme, el gato furioso, el Baxian que se disculpa y Jake tratando de no ser arañado. Los tallos de las antenas de CRE cayeron. Esta es mi vida ahora. El comandante Jake se sobresaltó. No hables, Sullivan. Simplemente no lo hagas. Krebe miró al Braxiano. Tu animal está registrado. Sí, comandante. Toda la documentación adecuada presentada. Sparkles es personal esencial para el control de plagas y el apoyo emocional. Por supuesto que lo es. Krebe se giró para marcharse, pero luego hizo una pausa. ¿Dónde están los otros 2 animales? El gato de Toan está durmiendo una siesta en el sistema de ventilación. El gato de Kejin se encuentra bien. No estamos del todo seguros si es un gato o una roca muy peluda que respira de vez en cuando, pero está registrado como personal esencial a efectos morales. Prief emitió un sonido que el traductor no pudo procesar. Se alejó sin decir una palabra más. Jake lo vio irse. Creo que rompí a nuestro comandante. Liberaste a nuestro comandante, corrigió Rora, apareciendo desde donde había estado observando cómo se desarrollaba este caos. De su rígida adherencia a regulaciones que no tenían en cuenta las necesidades emocionales de una tripulación diversa en el espacio profundo. Solo quería quedarme con mi gato. Y ahora todos pueden quedarse con sus gatos, sus perros y su criatura de roca posiblemente viva. Eres un héroe, Sullivan. Soy un problema. Sois ambos. 2 semanas más tarde, el comandante de la estación Krebe estaba trabajando hasta tarde en su oficina cuando escuchó un golpe suave. Levantó la vista y encontró al señor Bigotes sentado en su escritorio, como se había convertido en rutina. Ahora el gato pasaba todas las noches, normalmente alrededor de las 22 horas, y dormía sobre el teclado de CRE hasta que CRE se daba por vencido y se iba a la cama. Krebe tuvo que admitir que era extrañamente reconfortante. Buenas noches, oficial Bigotes, dijo Krebe formalmente. Había empezado a utilizar el título oficial del gato después de descubrir que molestaba a Jake. El señor Bigotes maulló y le dio un cabezazo a la garra de CRE. PRI rascó detrás de las orejas del gato, algo que había aprendido viendo videos instructivos que negaría haber visto si alguien le preguntara. ¿Sabes? Me has causado más estrés que cualquier miembro de la tripulación en mis 15 años al mando, ronroneó el gato. Y, sin embargo, la eficiencia de la estación ha aumentado un 12%. Las visitas médicas por estrés han disminuido un 40%. La retención de tripulación está en su punto más alto de todos los tiempos. Krebe sacó sus archivos personales. Me han nominado para un premio a la excelencia en la gestión de la estación debido a la mejora de los indicadores de moral. ¿Creen que implementé algún nuevo y revolucionario programa de bienestar? El señor Bigotes necesita el escritorio de CRE con sus patas, sus garras extendiéndose y retrayéndose rítmicamente. El nuevo y revolucionario programa de bienestar eres tú y tus 4 compañeros del caos. Krebe se reclinó. La GSA cita ahora esta estación como modelo para la integración exitosa de sistemas de soporte biológico en entornos del espacio profundo. Otras estaciones están solicitando pautas. Se supone que debo escribir un manual sobre el manejo de animales de apoyo emocional en gravedad cero. El gato bostezó mostrando todos los dientes. Quería una estación de cumplimiento de normativas tranquila donde nunca sucediera nada inesperado. En cambio, tengo 5 animales, un equipo que organiza campañas de protesta y un humano que utilizó con éxito las lagunas burocráticas en mi contra. Crie miró al señor Bigotes.
Esta no es la carrera que imaginé. El señor Bigotes se acomodó, metiendo las patas debajo del pecho en lo que los humanos llamaban pan de gato. Pero supongo, dijo Curve en voz baja, que no es una mala carrera, solo inesperada. De debajo de su escritorio, se escuchó un suave guau. Creve miró hacia abajo. Sparkles de alguna manera había entrado en su oficina y ahora estaba tendido sobre sus pies, aparentemente durmiendo una siesta. ¿Cómo llegaste aquí? La puerta estaba cerrada. Sparkles roncó. En su escritorio, el señor Bigotes ronroneó. El comandante Creve, el oficial más obsesionado con las regulaciones del Sector 7, se sentó en su escritorio con un gato en su teclado y un perro en sus pies y se dio cuenta de que en algún momento había dejado de preocuparse por las violaciones del protocolo y había comenzado a preocuparse por su tripulación. Fue la comprensión más irregular, impropia y completamente inapropiada que jamás había tenido. También fue el mejor. Jaque se encontró a la mañana siguiente en el mess hall desayunando con el señor Bigotes sentado en la mesa a su lado. Esto fue técnicamente una violación del Código de Salud. Nadie lo mencionó. El comandante Jaque dijo: acabo de recibir un mensaje de la sede de la GSA. Quieren publicar un artículo sobre nuestro programa de control de plagas. Al parecer, somos famosos. No somos famosos. Tu gato es famoso. Hay una diferencia. Nuestros gatos y perros son famosos. No me lo recuerdes. Jaque se sentó. Por si sirve de algo, gracias por dejarle quedarse. Por dejar que todos se quedaran. Los tallos de las antenas de pre se movieron. No dejé que se quedaran. El artículo 9, inciso 7, cláusula C, ordenaba su presencia. Correcto. Las regulaciones. Las regulaciones que usted explotó con alarmante eficiencia. Las regulaciones que hicieron que esta estación fuera mejor. Prilla guardó silencio por un momento. Luego se acercó y rascó al señor Bigotes detrás de las orejas. El gato se apoyó en él y ronroneó ruidosamente. Quizás, dijo Creve lentamente, es necesario explotar algunas regulaciones. Jaque sonrió. ¿El comandante Creve acaba de admitir que las reglas se pueden alterar? No le digas a nadie que dije eso o te asignaré la tarea de reciclaje de residuos durante los próximos 6 meses. Su secreto está a salvo conmigo, comandante. Se sentaron en agradable silencio, desayunando mientras el señor Bigotes supervisaba. A su alrededor, el mess hall se llenó de miembros de la tripulación que comenzaban su día. El gato de alguien pasó por encima de la mesa, ignorando por completo todos los códigos de salud. Sparkles saltó con su dueño Brian persiguiéndolo. Los Keggins, posiblemente una criatura de roca aliada, estaban sentados inmóviles en un rincón, haciendo lo que fuera que hacían. Fue un caos. Fue irregular. Fue completamente contra el protocolo. También fue lo más feliz que jamás haya sido la estación. Y al final, Creve decidió que eso valía más que cualquier regulación del manual. Incluso si nunca lo hubiera admitido en voz alta, incluso si Jaque ya lo supiera, incluso si el señor Bigotes, jefe de seguridad de la estación y oficial esencial de control de plagas, lo hubiera sabido desde el principio porque los gatos siempre lo sabían. Y los humanos eran muy buenos ayudando a todos los demás a resolverlo.